Venga, vamos a por este circuito ahora. Este es un circuito en el cual tenemos 4 resistencias, pero fijaos que están ahora una, dos, tres, las 4 resistencias están una detrás de la otra. Vale, vamos a calcularlo una vez más todo en este circuito, ¿no? Recordad, ¿con qué vamos a calcular todo en nuestros circuitos? Con dos fórmulas, ¿eh? Una que la que hemos manejado muchísimo hasta ahora, que nos dice que la intensidad que circula por un circuito es igual a la diferencia de potencial partido la resistencia. Muy bien. Y ahora estamos introduciendo una fórmula nueva que es la potencia, ¿vale? La potencia que ofrece una resistencia, la potencia que nos da, o el trabajo por unidad de tiempo que ofrece una resistencia, es el resultado de multiplicar el voltaje por la intensidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero quiero hacer una observación. Fijaos, yo aquí, si despejo el voltaje, ¿vale? Tengo que la intensidad es igual, perdón, que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Fantástico, hasta aquí es una operación muy sencilla. Bueno, pues quiero que también seamos conscientes de que la potencia, yo ahora la voy a poder calcular también, si quiero, de la siguiente manera. Estoy diciendo que el voltaje es la intensidad por la resistencia. Entonces yo aquí este voltaje en la fórmula lo puedo sustituir por intensidad multiplicado por resistencia. ¿Veis lo que acabo de hacer, no? He utilizado esta equivalencia para hacer esta sustitución aquí. Y obviamente tengo que seguir multiplicando por I. Vale, fantástico. Fijaos lo que tengo, que la potencia es igual a la intensidad por la resistencia por la intensidad nuevamente. Entonces es una fórmula que veréis mucho en vuestro libro también, por ahí sale, en la que puedo calcular la potencia con la intensidad al cuadrado multiplicado por R. Esta fórmula, por ejemplo, en este ejercicio, nos permitiría llegar al cálculo de la potencia de las resistencias antes que con esta, porque nos ahorra tener que averiguar la diferencia de potencial que sufre, la caída de potencial que sufre cada resistencia. Bueno, hecha esta puntualización, vamos a atacar al ejercicio. Vamos a atacar el ejercicio y yo quiero saberlo absolutamente todo en este circuito, ¿no? Quiero saber las caídas de potenciales que tiene cada resistencia, quiero saber la potencia que están desarrollando, quiero saber la intensidad que circula por el circuito y para todo esto voy a tener que hacer necesariamente una transformación. He de transformar este circuito en otro equivalente, pero con una única resistencia, que llamaré resistencia equivalente, que me permita calcular la intensidad que circula por el circuito, ¿vale? Porque si yo transformo todas estas resistencias en una resistencia equivalente, la intensidad que circula por el circuito enunciado y por mi circuito equivalente va a ser la misma. Y eso es lo que me permite calcularla. Así que paso 1, averiguar la resistencia equivalente, pero ojo, ahora lo que tenemos son resistencias en serie, no como en el vídeo anterior, en serie. ¿Y cómo unimos resistencias en serie? Muy fácil. Las resistencias en serie se unen simplemente sumando la totalidad de resistencias que están conectadas de esta manera, ¿no? Nosotros tenemos 4 resistencias, pues sumaremos las 4 resistencias. Además son números muy sencillos. 100 ohmios para resistencia 1, más 200 ohmios para resistencia 2, más 400 ohmios para resistencia 3, más 300 ohmios para resistencia 4. Esto de aquí nos da resistencia equivalente igual a 1000 ohmios, o lo que es lo mismo, 1000 no, 1 kilo ohmio, 1 kilo ohmio, aunque nosotros siempre nos vamos a quedar mejor con ohmios porque es la unidad que necesitamos para operar. Fantástico, primer paso, muy fácil, ¿no? Encontrar resistencia equivalente, no hemos ni empezado a sudar. Pues venga, vamos ahora a averiguar el resto de cosas que necesitamos saber o que queremos saber de este circuito. Por ejemplo, las caídas de potencial de cada una de las resistencias. Quiero saber cuánto cae el potencial en 1, cuánto cae el potencial en 2, cuánto cae el potencial en 3, cuánto cae el potencial en 4. ¿Vale? Y estos lo calculamos con esta fórmula de aquí. He de multiplicar intensidades por resistencias. Muy bien. Por lo tanto, me he olvidado de calcular la intensidad total, a eso vamos. Primero debemos saber cuál es la intensidad total que circula por este circuito, ¿no? La intensidad que sale por esta batería y que va a volver a ella, ¿no? Esta intensidad que obviamente va a ser la misma que pasa por R1 y va a ser la misma que pasa por R2 y va a ser la misma que pasa por R3 y la misma que pasa por R4, ¿no? ¿Y esto cómo lo hago? Bueno, pues lo voy a hacer aquí en este rinconcito de aquí. La intensidad es muy fácil de calcular ahora porque intensidad es igual a voltaje partido por resistencia. Yo sé el voltaje del circuito, 20 voltios, sé la resistencia equivalente al circuito, la he calculado antes,
1000 ohmios. Esto me da, obviamente, que la intensidad es 0,02. 2 dividido entre 100, 2 centésimas, 0,02 amperios. Ya sé la resistencia, perdón, la intensidad que circula por todo el circuito. Muy bien, vuelvo aquí, porque ahora sé la intensidad que pasa por 1 es 0,02. Sé la intensidad que pasa por 2 es 0,02, lo mismo puedo decir de 3 y lo mismo que puedo decir de la resistencia 4, ¿vale? La intensidad que circula por todas estas resistencias es 0,02. Muy bien. Y la resistencia en el caso de 1 vale 100, en el caso de 2 vale 200, en el caso de 3 vale 400, en el caso de 4 vale 300. Por lo tanto, yo ahora puedo calcular la caída de potencial que yo voy a tener. Es decir, ahora sabré si yo coloco aquí un tester, mido delante y detrás de esta resistencia, voy a poder averiguar qué caída de potencial tengo. Y lo mismo para cada uno de ellos, porque sé la resistencia, sé la intensidad que circula por ahí. Muy bien, bueno, pues operando, esto es muy sencillo, 0,02%, esto es 2 voltios, esto es el doble, obviamente, 4 voltios, esto es el doble de esto, 8 voltios, ¿vale? Y aquí lo que tengo es 6 voltios, Operando, es una operación muy fácil, no necesito calculadora. Fantástico. ¿Lo hemos hecho bien? Vamos a comprobar. ¿Qué pasa si sumamos todas estas caídas de potencial? Bueno, pues fijaos, 2 y 8 son 10, 4 y 6 son 10, todas sumadas dan 20 voltios, no es ninguna sorpresa, es lo que esperábamos de la pila, ¿de acuerdo? ¿Hemos acabado? No, os he preguntado también por la potencia, vamos a calcular ahora la potencia. Venga, ahí la tenemos. ¿Cómo calculamos la potencia que está desarrollando la resistencia 1, la potencia que está desarrollando la resistencia 2, la potencia que está desarrollando la potencia 3 y la potencia que está desarrollando la resistencia 4? Bueno, pues teníamos ahora esta fórmula que podemos emplear porque ahora conocemos el voltaje y conocemos las intensidades en todas las resistencias, pero podríamos haber empleado esta. Podríamos haber empleado esta también, ¿no? Porque ahora también conocemos las intensidades. Fijaos, sin el voltaje también podría haber calculado la potencia. Bueno, tengo los voltajes calculados. Voy a utilizar esta fórmula de aquí, ¿de acuerdo? Allá que voy. Voltaje por intensidad. Venga, en 1, caída de potencial que tengo, 2 voltios. En 2, caída de potencial que tengo, 4 voltios. En 3, caída de potencial que tengo, 8 voltios. En 3, 6 voltios. Multiplicado por la intensidad. Muy bien, la intensidad es la misma en todas, 0,02. Multiplicado por 0,02. Multiplicado por 0,02. Multiplicado por 0,02 amperios todo, Bueno, pues estas son operaciones muy fáciles. Aquí tengo, esto me va a dar 0,04 vatios, la unidad de la potencia. Esto me va a dar 0,08 vatios, unidad de potencia, 0,16 vatios y esto me da 0,12 vatios. Con esto habría acabado el ejercicio, pero quiero demostraros que no os he engañado cuando os he dicho esto de aquí. Voy a calcular la potencia. Voy a calcular la potencia en 1 con la fórmula intensidad al cuadrado por resistencia, ¿no? Entonces, lo voy a hacer. Intensidad al cuadrado es 0,02 al cuadrado multiplicado por la resistencia. La resistencia en 1 es 100. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces la potencia en 1 será igual 0,02 al cuadrado es 0,0004 multiplicado por 100, la potencia en 1 será 0,04. Resulta de quitar 2 ceros vatios. Fijaos que también cuadra.